Sí, sí, Bueno, María Antonia. perfecto. El tema que vamos a tratar hoy, someramente, por supuesto, dado el tiempo, es la responsabilidad civil médica. Son muchos los autores que tratan este tema, hay innumerable cantidad de libros escritos, que son después tomados por los jueces en las sentencias para fundamentarlas. Los más recurrentemente citados por los jueces son Bueres, Lorenzetti, Mossetti Turraspe. Esos son como los que más veces yo los veo citados en la sentencia. Yo tomé para la charla de hoy de un libro que es muy didáctico, por eso me gusta, que se llama Responsabilidad del médico, y el autor es Ricardo Rabinovich Berman. Pero todos los autores son contestes en los temas, tanto en los temas a tratar como en las conclusiones a las que llegan. Ya se ha puesto la doctrina bastante uniforme en este aspecto. Los autores comienzan el tema de responsabilidad médica tratando dos aristas de este tema: la relación médico-paciente y la influencia de la bioética. En cuanto a la relación médico-paciente, todos los autores dicen que comenzó siendo una relación que llaman de tipo feudal. ¿Por qué? Porque la relación del médico con el paciente era la misma que tenía el amo con el vasallo. Con el amo y señor. Entonces nos remontamos a las épocas feudales. Esto se ha ido flexibilizando completamente ya hace un buen tiempo, y ahora se enmarca en lo que la doctrina llama horizontalidad del nexo. ¿Qué implica la horizontalidad del nexo? Implica otorgar mayor énfasis a los derechos del paciente. Por aplicación de estos principios, el paciente, dicen los autores, recupera la posibilidad plena de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud y en algunos casos hasta sobre su propia vida. Ello tiene una contracara. Al compartir el médico el peso de las decisiones con el paciente, se da como contrapartida una especie de disminución, moderada obviamente, una moderada disminución en la responsabilidad profesional. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es la influencia de la bioética. La bioética, dicen los autores, que es una ciencia antigua y moderna a la vez. Deriva etimológicamente del latín bios, vida, y etiqué, moral, ética. ¿Qué describe esta ciencia? Describe la relación médico-paciente, a la que define como una auténtica ciencia multidisciplinaria que tiene por objeto el estudio de las consecuencias derivadas de los desarrollos y las aplicaciones de las ciencias biomédicas para el ser humano en todo su proceso vital, poniendo el marco en su licitud ética y jurídica. Es decir, en resumen podríamos decir que es el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, que son sobre todo la medicina y la biología. Este autor que le cité, Rabinovich, dice que la bioética proliferó en los últimos lustros en la medida en que los enormes progresos de la medicina parecían a menudo desprenderse de todo punto de referencia moral. Las consecuencias de esta ciencia, que se denomina bioética, no tardaron en influir en el derecho. Algunas consecuencias de ese influjo repercutieron sobre las nuevas consideraciones atinentes a la relación médico-paciente, poniendo el acento en el respeto a la dignidad de este último. Coinciden los autores en que uno de los principios fundamentales es el de la autonomía, ya que implica el respeto por la persona y el deber de no coartar las decisiones individuales, en este caso de los pacientes. La ley que nos rige en nuestro país, la Ley de Salud Pública, es la 26529, dictada el 21 de octubre del 2009, es decir, ya tiene varios años. Esta ley recepciona todos los principios de la bioética que estuve comentando. Ya en el artículo primero dice:
el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rige por la presente ley. Después enumera los derechos del paciente, que dice que constituyen derechos esenciales de los pacientes, yo solo los enumero: la asistencia, el trato digno y respetuoso, sobre todo de acuerdo a las convicciones socioculturales de cada paciente, la intimidad, el derecho a la confidencialidad, la autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias, procedimientos médicos, etc. A la información sanitaria y a la interconsulta médica. O sea, la interconsulta médica es un derecho que está específicamente legislado. Luego, relata entre los derechos del paciente, a los que define, toda la información sanitaria que es obligatoria brindarle al paciente. Dice la ley en el artículo 3, entiéndese por información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, se le informe sobre su estado de salud, sobre los estudios, tratamientos, etc. También legisla expresamente esta ley el consentimiento informado, en el artículo 5, al que define como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, o sea, en caso que el paciente no lo pueda dar, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto, los beneficios que se esperan de dicho procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de procedimientos alternativos, sus riesgos, beneficios, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los procedimientos alternativos. El previo consentimiento informado del paciente es, para la ley, obligatorio. Debe ser por escrito en determinados casos. Puede ser verbal, pero debe ser por escrito en casos de internación, intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y otros casos. Las excepciones al consentimiento informado son solo dos. Cuando mediare grave peligro para la salud pública, y bueno, releyendo esto me vino a la mente la pandemia que tuvimos, y cuando mediare una situación de emergencia con grave peligro para la salud o la vida del paciente, esto es obvio. Ante un caso de urgencia, el médico tiene que atenderlo y documentar todo lo mejor de su lex artis. Puede ser revocada la intervención de los médicos. Luego trata, yo les digo solamente lo más importante, porque no es larga, pero tampoco es corta. En el artículo 12 define la historia clínica y dice en este aspecto que se entiende por historia clínica el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada por el paciente, realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Se permite que se confeccione la historia clínica en soporte magnético. Son los artículos más importantes. Si la leemos todo, estamos solamente con este tema. Repito el número para el que la quiera analizar en profundidad, es la ley 26.529. Muy bien. La responsabilidad médica también son contestes los autores en esto, y de los profesionales de la salud en general, no deja de ser una especie dentro de la responsabilidad civil, y se configura cuando a través del ejercicio profesional se produce un daño, que es el elemento objetivo, que tiene relación directa con el accionar culposo del profesional, elemento subjetivo, por haber incurrido en imprudencia,
negligencia, impericia o inobservancia de los deberes azúcares. Además, tenemos que probar, si queremos responsabilizar civilmente a un médico, el nexo de causalidad adecuado entre la culpa del galeno y el daño causado. En otro orden, también es bastante uniforme ahora la postura doctrinaria en cuanto a que la obligación de los profesionales de la salud no es de resultados, ya que no se comprometen a curar, sino que es de medios, porque se comprometen a actuar conforme la llamada lex artis, es decir, de acuerdo a las reglas y principios de la ciencia médica que tiene en la actualidad. Entonces, como vimos, entre el daño y la culpa que se adjudica a un profesional de la salud, debe probarse también el nexo de la causalidad, el nexo de causalidad adecuado. A mí en este tema me gustó siempre cómo lo trata en su libro, que se llama La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Isidoro Goldenberg. Él expresa que la relación de causalidad supone establecer el ligamen existente entre un acto y sus consecuencias. El concepto de causalidad adecuada implica necesariamente el de regularidad y normalidad, plasmada en lo que acostumbra suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Es decir, que la noción de causalidad adecuada supone necesariamente pluralidad de casos. A fin de establecer la vinculación de causa entre dos sucesos, en esto también sigo a Goldenberg, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad cuya formulación es la siguiente. Esto no es nada más ni nada menos que lo que hacen los jueces. La acción, cabe preguntarse entonces, ¿la acción o omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? Esa es la pregunta. En doctrina, a este procedimiento se llama prognosis póstuma, que es el procedimiento consistente en determinar ex post facto la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes. Es interesante resaltar que en nuestra materia de seguros, esto que se denomina coeficiente de universal experiencia, como decía el creador de la doctrina de la causalidad adecuada, que fue von Kray, se adecua perfectamente en la materia aseguradora, que se apoya en un cálculo estadístico de probabilidades. Es decir, vemos que tiene diferentes aplicaciones. Esto lo trata muy bien, lo trató muy bien Rubén Stiglitz en su libro El Siniestro. La doctrina de la causalidad adecuada fue receptada ya en el Código de Vélez en el artículo 901 cuando decía: las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman este código consecuencias inmediatas. También lo trataba en el 906 con la reforma introducida por la 17711, que decía que en ningún caso son imputables las consecuencias remotas que no tienen con el hecho ilícito nexo de causalidad adecuado. El tema de la causalidad adecuada relacionada al ejercicio de la medicina para analizar el tema de la responsabilidad de los profesionales de la salud es expuesta por Rabinovich como que es un criterio basado en la observación del curso normal en el que suelen suceder las cosas a partir de hechos anteriores, con el aval, cuando es el caso, de datos derivados de la investigación científica. El fallo que yo voy a comentarles fue analizado a la luz del Código de Vélez porque fue un hecho que se produjo en 2006. Ahora, el nuevo código también recepta, como no era esperar de otra forma, la relación causal aplicando la teoría del nexo de causalidad adecuado en los artículos
1726 y 1736. Antes de entrar en el fallo, vamos a hablar brevemente del seguro de mala praxis. Por supuesto que se trata de un riesgo asegurable y que el ejercicio de la medicina y que es aconsejable que todo profesional contrate un seguro de mala praxis. Este tema del seguro de mala praxis estuvo en boga, por decirlo así, en los congresos del seguro hace ya varios años, cuando se discutían, porque había posturas para ambos lados, qué era conveniente, si contratar un seguro base ocurrencia o base reclamo, que eran las llamadas cláusulas claims made. Ergo, existen dos formas de contratar el seguro para los profesionales de la salud. Es importante en cualquiera de las dos formas de contratación que se establezca la delimitación temporal de la póliza. ¿Qué es la delimitación temporal de la póliza? Es en el periodo en el cual el contrato de seguro que se contrató, valga la redundancia, despliega sus efectos y en consecuencia es origen de los derechos y las obligaciones de las partes. La cobertura base reclamo o claims made cubre las reclamaciones que se hayan realizado durante la vigencia de la póliza, usualmente es de 12 meses, con independencia de cuando haya ocurrido el siniestro. Es decir, para tener cobertura en estas cláusulas claims made, se necesitaba que la reclamación o demanda se notificara o se efectuara al médico asegurado dentro del plazo de vigencia. Fue muy criticada esta cláusula. Sin embargo, tuvo los autores que estaban a favor de esta cláusula, por lo menos acentuando que de ninguna manera estaba prohibida. Yo encontré un trabajo de Daniel Bufanti que comenta un fallo en el que no admiten la aplicación de la cláusula claims made y da las ventajas. Dice, entre otras cosas, que cubre situaciones que de otra manera sería muy costoso cubrir, que cubre situaciones en las cuales las responsabilidades que generan daños diferidos en el tiempo y con plazos de prescripción muy largos. Acuérdense que en el Código de Vélez la prescripción de la responsabilidad médica contractual era de 10 años, era de plazos muy largos, pero que sin embargo están habilitadas por la ley de seguro, por el principio de autonomía de la voluntad que se establece en el artículo 2 de la ley de seguro, y en el 109, y así hincapié también en que no está mencionado en la norma de clausura del artículo 158, es decir, las normas que no se pueden alterar. Yo no tengo no tengo experiencia en juicios con base reclamo o claims made, porque la compañía a la que representé por más de 30 años siempre trabajó con pólizas de base ocurrencia. Así en todas las pólizas se sigue diciendo que se cubren los siniestros cuya fecha de ocurrencia se encuentre comprometida dentro de la vigencia de la póliza. El hecho que se va a cubrir son los actos a los que se ataque de mala praxis dentro de el plazo de vigencia de la póliza, desde hasta. Bueno. Vamos ahora a analizar el fallo. Yo les acoto que ya desde la facultad, que allí me lo enseñaron, tengo la costumbre de, tanto en temas de mala praxis como en temas de familia, soy de la idea de que, aunque el fallo esté firme, el que vamos a comentar está firme, se ven las iniciales del fallo.
El que vamos a tratar lo vamos a denominar como SMA contra sanatorio. Es un juicio, sí les voy a dar el número de juicio. Y si alguno quiere el fallo, por supuesto, me lo pide y yo se lo paso de forma individual. Juicio 2107878-9 y tramitó en primera instancia en el juzgado de distrito civil y comercial de la séptima nominación. Tuvo apelación, la sentencia se confirma en cámara, lo trató la sala cuarta con acuerdo de octubre del año pasado. Vamos a darle cuenta, es un fallo técnico. Vamos a dar lo más importante. El fallo rechaza, adelanto, el fallo rechaza la demanda. Nosotros en el estudio hemos tenido varios casos de rechazo de demanda. ¿Esto por qué? No porque se rechacen todos los juicios de mala praxis, sino porque cuando aún en caso de duda, la pericial médica o los informes preliminares determinan que pudo haber existido mala praxis, se intenta conciliar el tema. Por ello es que es muy difícil que, por lo menos en los casos que yo manejé, que se llegue a un resultado condenatorio. O sea, se sigue lo que se entiende que es para lograr un rechazo de demanda. Este caso fue, los hechos del caso fueron así. Refiere la litis a la atención médica dispensada por un profesional de la medicina con motivo del alumbramiento del hijo de la demandante, ocurrido en abril del 2006, y las circunstancias vinculadas a sucesivas hemorragias que padece la paciente, que terminan en la extirpación del útero. Es un caso grave, de consecuencias graves. La parte actora le atribuye responsabilidad subjetiva al referido médico por considerar que actuó negligente e imprudentemente, lo que también actualizaría la responsabilidad del restante demandado, que fue el sanatorio. El caso debe ser abordado a la luz de la responsabilidad contractual, dice el juez de la séptima, y ya sea que se lo enfoque, hablando de la responsabilidad del sanatorio, desde la teoría de la estipulación a favor de terceros, contemplada en el artículo 504 del Código de Vélez, siguiendo en esto el lineamiento de Buere, o desde la tesis de la estructura del vínculo obligatorio, que es la teoría que postula Lorenzetti en su libro La empresa médica. Debe evaluarse si la actuación del galeno ha sido acorde a las reglas de la Lex Artis, porque tanto en uno como en otro enfoque es menester probar la culpa médica para actualizar la responsabilidad del sanatorio. Dice Buenos, el enfermo estará necesitado de probar la culpa del médico, pero no con el fin de poner en marcha el deber reflejo del ente sanatorial, sino para patentizar la transgresión de la obligación de seguridad por parte de dicho ente. En definitiva, dice el juez, abunda en citas, es muy nebulosa la sentencia. En definitiva, cualquiera sea la tesis que adoptemos respecto a si la obligación de seguridad asumida por las clínicas y sanatorios es de medios o resultados, esto que les comentaba antes, en cualquier caso, para que ella tenga virtualidad, deberá previamente quedar patentizada la culpa individual profesional. Debe recordarse que los profesionales médicos en general asumen en esencia un deber de medio. Deber de medio consistente en aplicar para con el paciente todas las reglas admitidas en el estado actual de la ciencia, Lex Artis. Emprende a analizar si la prestación médica ha sido diligente, debe tenerse presente también que en la actualidad se descarta que sea dable distinguir la responsabilidad de los médicos
en la responsabilidad de los médicos la culpa profesional, o sea, transgresión a las reglas de orden científico trazadas por el arte médico, de la culpa común, sosteniéndose que los principios generales relativos a la individualización de la culpa, legislado en el 512 del Código de Vélez, son aplicables íntegramente a la actividad de los profesionales de la medicina. Tales principios refieren principalmente, estoy viendo la hora para ver cómo anda. Tales principios refieren principalmente a la comparación entre la conducta obrada y la conducta debida, considerando por conducta debida un tipo de comparación abstracto que es elástico, fluido, adecuado a cada situación particular. Se ha recordado que la valoración de la conducta debida no ha de tomar en cuenta idealizaciones, ni siquiera la de un hombre genéricamente cuidadoso. La conducta debida es variable y flexible, es la de una persona diligente que pertenezca a una clase o categoría en la que se pueda encasillar al implicado. Esto lo toma de Buebe. Y después los mismos conceptos los reproduce de una cita de Mosset y Tula. El kit de la cuestión, visto desde esta óptica, es el siguiente. Un médico prudente, colocado en iguales condiciones externas, ¿habría obrado como el autor del daño? Tal es la única cuestión que debe plantearse el tribunal. Luego dice el juez, a la luz de los principios rectores antes anotados, debe analizarse el caso traído a decisión. En esa función se examinará si el cumplimiento de la prestación galénica se ajustó a la diligencia exigible en el caso de conformidad a lo establecido en el 512. Y si la actuación del médico se ha ajustado a lo que era de esperar de un obstetra medio frente a la situación que presentó la demandante, tanto en el parto como en las atenciones que siguieron. Se impone señalar, bueno, y acá le hace una crítica a la parte actora. Se impone señalar de inicio que en la demanda no se han delineado, sino de una manera genérica y un tanto solapada, las imputaciones prácticas de responsabilidad que se dirigen al galeno accionado. Así aparecen como sugeridas las siguientes imputaciones. Nosotros sabemos que la imputación de la conducta tiene que ser precisa, clara, determinante. Sería la siguiente: demorar excesivamente la realización de la cesárea, extendiendo innecesariamente el trabajo de parto, utilizar una técnica quirúrgica incorrecta, no haber suministrado antibióticos para prevenir o curar infecciones y otorgar el alta médica prematuramente. Pero como dice el juez, solo estaban mencionados de forma bastante genérica. Se anticipa que, aun cuando con una mirada amplia, en especial por la respuesta que se debe al justiciable, se considerara que todas las denunciadas constituyen imputaciones concretas de responsabilidad, las pruebas de la causa lejos están de dar sustento a las mismas y por ende la pretensión resarcitoria debe desestimarse. O sea, no es que por entender el juez que son genéricas las imputaciones no las trata, no, se adentra en cada una como que estuvieran muy desarrolladas. De las pruebas colectadas adquiere particular relevancia para la dilucidación de los presentes el dictamen pericial rendido por el médico sorteado de la lista de obstetras. La pericia fue muy bien realizada por un médico de la especialidad. Ustedes saben que en los oficios de mala praxis, la probatio probationem, dirían los romanos, es la prueba pericial. Obviamente porque los abogados estamos muy ajenos a la ciencia de la medicina. Ya es una disciplina totalmente contraria. Totalmente no contraria, ajena, sería la palabra a nuestro saber.
Este medio de confirmación, o sea, el dictamen pericial, lejos está de acreditar las imputaciones de responsabilidad que le atribuye la actora al proceder del codemandado. En las consideraciones médicos legales, el perito dejó constancia que surge de la lectura de los antecedentes de auto, la historia clínica y el examen efectuado a la actora, lo siguiente, que se internó en el sanatorio por rotura de membrana, cursando embarazo de 40 semanas, etcétera, etcétera. Luego, por falta de progresión del trabajo de parto, se realizó cesárea, naciendo un bebé masculino de 4 kilos 400 gramos, en perfectas condiciones, afortunadamente, en perfectas condiciones de salud. No hubo problemas en la operación de cesárea, se dio el alta en buenas condiciones. Sin embargo, la actora padece otras internaciones por sangrado. Hasta que se le realiza varias internaciones por sangrado, tiene la actora, hasta que, como no veía resultados satisfactorios, se va a otro ente hospitalario. Ya en el otro ente hospitalario se le realiza arteriografía selectiva de ambas arterias uterinas que informa dentro de límites normales. O sea, todo los exámenes le daban bien, pero las complicaciones seguían existiendo. Se decide realizar, dado los reiterados cuadros de sangrado uterino, la extirpación del útero, que se llama en medicina histerectomía, ya que el trámite médico no daba resultados. El perito, después de analizar, es muy fundada la pericia médica, después de analizar toda la documental que referimos, concluye que se tomaron todas las medidas necesarias a fin de poder evitar de principio la extirpación uterina, porque se trataba de una paciente joven en edad reproductiva. En todas las internaciones que tuvo la actora al momento de alta no presentaba hemorragias. Se trató con medicación adecuada, de uso habitual para estos cuadros, para tratar de contraer el útero y tratar de parar el sangrado. Además, se intentó parar dicha pérdida previamente a la extirpación del útero con un legrado hemostático. Se hicieron estudios exhaustivos, como fue el de la arteriografía, no relevando patología. Como última instancia se llegó, lamentablemente, a la extirpación del útero. Pero la práctica médica fue adecuada. La parte actora abundó en ampliaciones de la pericia médica, se amplió los argumentos del perito, pero no varía el resultado, por llamarlo de alguna manera, de la pericia, y concluye, tanto en la primera pericia, como en el informe original, como en todas las ampliaciones, que no existió mala praxis. Tan es así que la mayoría de los tramos de la pericia no merecieron objeciones de ninguna de las partes. Lo detalla muy bien el fallo, no lo podemos leer todo porque es muy extenso, como les decía. Él concluye. En un afín orden de ideas, cabe interrogarse cuál sería el nexo causal entre las imputaciones no demostradas de demora y técnica no demostrada, de demora y técnica inadecuada, supuesta demora y técnica inadecuada, y las hemorragias y posterior histerectomía. Palabras difíciles para nosotros los abogados. El parto fue realizado en términos. Finalmente, la actora ni siquiera aborda estas cuestiones en su alegato, dice el juez, lo que por sí demuestra que este achaque no reviste mayor significación. Es decir, las primeras imputaciones que se hacían en la demanda, a la luz de lo resuelto, de lo dictaminado, perdón, en la pericia, ni siquiera son mantenidas en el alegato. Y esto habla muy bien de los jueces porque los alegatos, pese a que fueron muy extensos de todas las partes, fueron leídos con mucha atención. Entonces no se ha comprobado mala práctica,
ni en la decisión de aguardar el progreso del trabajo de parto, ni ante la falta de progresión de él. No hay ninguna prueba que avale esas imputaciones. Otra bachate que hacía en la parte actora es no haber medicado con antibióticos al paciente, a la paciente. Pero el perito hace mucho hincapié también en esto y determina que los laboratorios realizados a la paciente no indicaron signos de infección. Posteriormente analiza que a la luz de los informes anatomopatológicos que correspondieron al legrado que se le realiza para intentar no llegar a la histerectomía, no informa sobre la existencia de un proceso infeccioso. Acá hubo otro estudio realizado por otro médico que también testificó en la causa reconociendo el estudio. O sea que la prueba fue abundante. Y así está corroborado por el médico que hace dicho estudio en su declaración testimonial. Finalmente, y corroborando la pericia médica, testifica, fue muy importante, el médico que la atiende en segunda instancia, en segundo lugar, a la actora, en otra institución, en otro hospital. Y pregunta, puntualmente esto, para que diga el testigo si existió algún proceso infeccioso que llevara a la histerectomía, y dice, no, yo no lo constaté en ningún estudio que avale esa sospecha, por lo menos en mi intervención profesional. Entonces, en esta línea argumental, con las probanzas tan claras, la parte actora en el alegato tampoco refiere a él. Si al alegar, claro, todas las pruebas rendidas, o sea, el alegato sobre el mérito de la prueba, todas las pruebas rendidas le iban en contra. Solamente hace hincapié en que la prematura atención del legrado, que esto tampoco es, no tiene base, se ordenó sin indicaciones para tratar la adenomiosis que había sido informada en la biopsia. Y dice, claro, a los abogados cuando nos queda poca cosa tenemos que intentar sacar argumentos de cualquier lado. El abogado tiene 2 abogados sucesivos, la parte actora hicieron esfuerzos para encauzarla, un muy buen trabajo. No lo ayudaron ni las circunstancias. Estas imputaciones de responsabilidad, pero este tema, por tratar de resumir, omití algo, este tema de incorporar como imputación la posibilidad del diagnóstico de adenomiosis, no fueron formulados en la demanda. Entonces, su consideración, dice correctamente el juez, está vedada sobre riesgo de lesionar garantías de índole constitucional, como el debido proceso y la defensa del juicio, porque estamos ni más ni menos que ante el principio de congruencia, tratado en el 243 del Código Civil y Procesal de nuestra provincia. Sin embargo, de soslayo el juez lo trata el tema, aunque aclara que no podría ser condenado por esto, pero para como tranquilidad de alguna manera de la actora, dice que no puede darse por cierto que la actora hubiera padecido efectivamente de adenomiosis, o en todo caso que ello hubiera sido causante de las hemorragias. Y uno aprende algo del estilo de medicina con tantos informes leídos. Según las constancias de auto, debe considerarse que endometriosis es la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero. Bueno, dejamos todas las consideraciones médicas para ahorrar tiempo. El perito médico consideró que la endometriosis era una posibilidad, pero que luego no fue confirmada con el examen anatomopatológico realizado a raíz de la histerectomía.
Es decir, tampoco este diagnóstico fue confirmado. Según el informe de anatomopatología, no se evidencia esta patología. Fue un diagnóstico presuntivo previo a la cirugía de histerectomía. El perito también concluye, y lo repite el juez, que los tratamientos dispuestos por el demandado eran acordes al estado puerperal de la paciente. Y este acerto es compartido por el médico que declara como testigo que la atiende en segundo término. Finalmente, dice el juez, la alusión derivada en el alegato acerca de que el proceder del primer médico habría sido determinante del segundo, de la actuación del segundo, además que alguno de estos dos se equivocó, no merece recibo, porque no es abonado por ninguna prueba. Bueno, el segundo médico, en su declaración testimonial, comparte la opinión del perito en cuanto a la actuación del primer galeno. Se ajustó a las reglas de la ciencia médica al responder a la pregunta 5 diciendo: el tratamiento fue el habitual, a mi criterio el correcto, que debe hacerse en estos casos. El tratamiento que le hicieron fue la internación, se la compensó, se la estudió, se le hicieron imágenes, se le hace tratamiento de hormonas, antibióticos, inclusive se le hizo un legrado que está indicado en estos casos, legrado hemostático, para lograr que la paciente deje de sangrar. Es decir, la testimonial prueba en el mismo sentido que el resultado de la pericia médica. Y finalmente dice el juez, la importancia de la prueba pericial que destaca el doctor Buere en su conocida obra, refiere de la importancia, se destaca que, si bien el juez tiene la facultad para apreciar el dictamen, ella no puede ejercerse con discrecionalidad, pues debe el juez tener razones muy fundadas para apartarse de él, ya que si bien es cierto que las normas procesales en vigencia, estamos hablando del artículo 199 del CPC, no acuerdan al dictamen en carácter de prueba legal, no lo es menos que, cuando dicha pieza comporta la necesidad de una apreciación específica en el campo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarla es imprescindible traer elementos al juicio que permitan al juez concluir eficientemente que el técnico incurrió en error o que hizo un adecuado uso de los conocimientos científicos de los que, por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado. Claro, ¿qué hubiera sido? Hay casos en que se da, lo hemos visto, que los testigos médicos usualmente tienen una opinión diferente de la pericia. Acá las opiniones fueron totalmente coincidentes. Por eso el juez concluye, aludiendo a un fallo de la Corte. Si bien las conclusiones del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ella se requiere, cuanto menos, que se opongan otros elementos no menos convincentes. No existe prueba alguna que desvirtúe el peritaje antes bien la opinión de otro médico de la especialidad brindada en carácter testifical viene a corroborar la opinión del perito. Tal testimonio, cabe insistir, proviene de un profesional que actuó inmediatamente después del aquí accionado y sobre el mismo cuadro médico. El testigo no fue motivo de tachas y no se han alegado ni se advierten motivos que lleven a descreer de su imparcialidad. A modo de conclusión, puede señalarse que la autora, tanto en la demanda como en el alegato, ha aludido a la lógica y al sentido común, pretendiendo con ello demostrar a juicio del tribunal que las reiteradas hemorragias y lo ineficaz de los tratamientos dispensados que terminaron en la extirpación del útero demostrarían por sí solo la negligencia del profesional demandado, y obviamente esto no es así. Implicaría marginar los principios elementales
que deben presidir el juzgamiento de la conducta de los médicos cuando se los enjuicia por actos llevados a cabo en el desarrollo de su profesión. En lo decisivo, permíteseme la reiteración, si la conducta obrada se ajusta a lo esperable del profesional médico, de la misma especialidad puesto en la misma similar encrucijada, porque se suele decir en estos casos se trata de pacientes y no de patología. No habiéndose acreditado culpa médica, la demanda tampoco prospera con el ente sanatorial. Como se nos fue el tiempo, me parece que no es necesario, si nos queda tiempo después lo hacemos, leer el acuerdo de Cámara de la Sala Cuarta que confirma y en rigor reitera los argumentos del juez de primera instancia. El primer vocal fue el doctor Ventolina, después el segundo vocal que dictaminó en este tema fue el doctor Gerardo Muñoz, y el doctor Marcelo Molina se acogió al artículo 26 por haber dos votos coincidentes. Bueno, quería traerles más o menos hacía bastante que me parece que no hablábamos de responsabilidad civil médica en el instituto, yo hace muchos años había comentado otro caso, para actualizarnos y repasar un poquito los conceptos en la materia. Quedo al aguardo de si alguno tiene alguna inquietud o quiere que aclare alguno de los conceptos del fallo. María del Carmen. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer escucharte, muy interesante. Muchas gracias, muy amable. María del Carmen, ¿hace alguna referencia a la sentencia de primera instancia y también la de segunda sobre las pruebas dinámicas, que en general, con el nuevo código, sí, se refieren a... Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ligada con las pruebas dinámicas, se hace hincapié en algún principio, lo que se hablaría de los estándares de pruebas, que es una teoría anglosajona, norteamericana, si tiene algún peso o alguna carga de prueba a partir de las teorías dinámicas, el médico, de cuál podría haber sido la causa. No digo que la prueba exactamente, pero cierta carga de prueba. La pregunta en conclusión es si alude la sentencia sí, a la sí. Muy bien la pregunta, porque yo, claro, no quise desarrollar el fallo de segunda instancia porque se nos iba, se hacía muy larga la disertación. Uno de los agravios de la parte actora refiere a la prueba dinámica. En los últimos agravios lo refiere. Y la Cámara dice esto: los últimos agravios no pueden ser receptados una vez que solo constituyen reiteración de las quejas delineadas en lo ya tratado. Solo agregaré que, aun con la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, no se modifica la suerte del pleito, atento que no estamos ante una situación de ausencia de prueba, sino que la demandada acreditó con la prueba pericial médica haber obrado con la diligencia debida. Es decir, los juzgados usualmente abonan la teoría de la carga dinámica de la prueba cuando para entregar las pruebas, que sería, se me ocurre en este caso, si hubiera reticencia en entregar la historia clínica, determinados estudios, entonces ahí, por la teoría de la carga dinámica de la prueba, como presunción caería en contra del demandado, en este caso. O sea, justamente lo trata a lo que vos apuntás. Muy bien. Gracias, María del Carmen. No, por favor, al contrario. Es un tema bastante puntual. A nosotros los abogados nos cuesta. Sí, María del Carmen, sí, yo, disculpa, te quería consultar. Vos, no sé si
si hay algún fundamento que vos sepas, si podés ampliar o no. Vos habías comentado que aún cuando a veces la pericia médica puede dar en contra del médico, son reticentes los jueces a emitir un fallo condenatorio. Dijiste que invitan a conciliar, que es raro que se condene. No, 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 Te perdón. entendí mal a lo No, mejor. gracias, no, gracias por la pregunta porque a lo mejor no fui clara. Yo te entendí así, disculpa. Cuando, no, es que a lo mejor lo dije, no, que siempre vienen bien las aclaraciones, Gaby. Los, ingreso un tema de mala praxis. ¿Qué es? Yo hablo de mi experiencia profesional en esto, de muchos años en la rama. ¿Qué es lo primero, la base que nosotros tenemos para contestar la demanda? Un informe de auditoría médica que se hace en casa matriz. El informe de auditoría médica es muy puntilloso porque le da al abogado la pauta para hacer la defensa del caso. Yo siempre dije, un accidente de tránsito, aun cuando uno no tenga un informe, un perito mecánico, es un tema muy complejo para no poderlo redactar. La lógica, el sentido común, los conocimientos jurídicos, allí basta. ¿Qué tiene que tener la parte actora para iniciar un juicio de mala praxis? Un informe médico de parte que lo lleve a puntualizar, a fundamentar, bien digo, todas las imputaciones que hace. Mi experiencia en el estudio, en manejar casos de mala praxis, lo que yo quise decir es que tenemos pocas sentencias condenatorias, por supuesto que las hay, pocas sentencias condenatorias porque cuando el informe de auditoría médica lleva a concluir que, aunque sea en condicional, pudo existir mala praxis, se intenta una conciliación con la parte actora. No se continúa todo el trámite del juicio. Cuando el informe de auditoría, salvo que la parte actora, una vez me tocó un caso que la parte actora quería sentencia, quería llegar al dictado de la sentencia y tramitó un colegiado uno este caso. Yo me acuerdo que la jueza le decía, pero esto se trata de dinero, porque habíamos tenido muchas audiencias de conciliación, y no quería la sentencia. Bueno, es respetable el derecho de cada parte. Entonces, perdón que me fui por las ramas, cuando el dictamen médico de parte, en nuestro caso se llama informe de auditoría médica para la parte demandada, o bien la pericia médica arroja como resultado, aún en condicional, que pudo existir mala praxis, se intenta una transacción. Por eso los juicios que tenemos con sentencia, muchos de ellos salen rechazadas las demandas porque no se pudo probar la mala praxis. Entonces no cabe otro resultado que el de rechazo de demanda. No sé si ahora me expliqué, Gaby. Sí, sí, pero digamos, la pericia también le dio en contra. Acá ¿A sí, eso te referís? absolutamente. No, acá en este caso me queda claro. Los casos esos que vos mencionás, digamos. Le da en contra, sí, Claro, por eso digo. aún en grado de duda. Cuando la pericia da en contra, generalmente las pericias, los informes de auditoría médica que yo he manejado desde la compañía nuestra, que yo representé, mejor dicho, son muy claros, muy claros. Y no es un alegato, es un informe objetivo. Generalmente coinciden con la pericia. Los casos en que la pericia, los peritos dicen que la pericia fue incorrecta, la actuación no fue acorde a las normas de la lex artis, o sea, el conocimiento científico actual de la medicina no indicaba usar ese tratamiento, aconsejar dicha intervención quirúrgica, en fin, en esos casos se intenta por de todas las formas llegar a una transacción. Y en caso de duda, disculpa, y en caso de duda sí. también los fallos son absolutorios. En caso de Mira, duda, como dijiste, cuando hay a veces una duda.
yo no recuerdo en este momento un caso de duda que haya llegado a sentencia. No recuerdo, Gaby. Bueno, porque quizá lo arreglaron, porque lo conciliaron. Claro, porque Bien, por eso tenemos varias sentencias favorables en este aspecto, porque lo otro se concilia. Después, claro. yo siempre digo esto, cada vez que he hablado con algún médico, porque antes representábamos a los médicos también, hasta que el colegio médico tiene ahora sus abogados, y bueno, yo me alegro porque es muy finita la defensa de un médico. Hay que tener algunos conocimientos también. Es toda una especialidad la rama de la mala praxis. Pero es lo mismo, yo les decía esto a los médicos, es lo mismo que si nosotros viene alguien y nos dice que en un juicio hemos cometido mala praxis. Es terrible para un profesional. Es como que lo peor que te puede pasar a nivel profesional. Ahora, vos chocás en la esquina o un empleado tuyo tuvo un accidente de trabajo, bueno, son cuestiones diferentes. Son delicados los temas. Yo no he visto ningún médico que se tome a la ligera una imputación. Y manejé varios juicios, muchos diría yo modestamente. No se lo toman para nada a la ligera, se lo toman hasta mal en algunos casos, pero mal porque afecta. Que a vos te están diciendo, para lo que vos te preparaste media vida, cometiste un error. Es duro de afrontar un juicio mala praxis. También duro para un paciente recibirla, por supuesto. Bueno, ambas partes tienen sus derechos. Y a veces, lamentablemente, pasa porque el médico también es un ser humano. Pero otra cosa que quería comentarle, hay muchos estudios de auditoría médica que nosotros recibimos, estudios en el que basamos la defensa. Muchas veces la parte actora confunde complicaciones con mala praxis. Las complicaciones son posibles. La ciencia médica las tiene estudiadas, hasta hay porcentajes de complicaciones factibles en cada intervención. Pero una complicación no es una mala praxis. Y en este caso en particular, el informe de auditoría que nosotros tuvimos ab initio, antes de contestar la demanda, decía que era una complicación bastante usual. No, o sea que de entrada se vio que era una complicación. No sé si alguien más tiene algún tema. ¿Cómo estás, María del Carmen? Hola, Javier. Bien, gracias. Te felicito por la charla, realmente muy buena, muy interesante. Quería introducir un tema que va más allá de este caso puntual, porque en este caso no se ha planteado, pero es el de, como vos bien hiciste referencia en la parte más general que hablaste de la responsabilidad civil de los médicos, hablaste de la culpa como elemento central, el aspecto subjetivo, digamos, de la imputación de responsabilidad. Hay algunos casos donde los médicos manipulan instrumental que se encuentra en mal estado, y ahí empiezan a intervenir elementos objetivos de responsabilidad civil, porque no se le puede achacar en forma directa el desperfecto, ¿no es cierto?, que pueda tener, por ejemplo, un bisturí o algún otro elemento que ocupa el médico para determinar responsabilidad. Entonces quería preguntarte, en ese tipo de casos entiendo yo, pero bueno, no lo tengo muy fresco en este momento, de que si el médico, digamos, era responsabilidad del médico el mantenimiento de ese instrumental, puede ahí también haber culpa, al margen de el desperfecto objetivo que pueda tener el instrumento. Pero si, digamos, el instrumental digamos, la responsabilidad de su mantenimiento es de la clínica o del sanatorio, ahí hablamos ya de una responsabilidad de tipo objetiva contra el sanatorio, ¿no es cierto? Quería preguntarte un poco si estoy bien orientado en esto último que te estoy manifestando. Yo coincido con vos, Javier. Yo hago de la cuestión el mismo análisis. No lo actualicé para esta charla porque el caso no tenía que ver, pero me vino a la memoria
un caso que manejamos hace muchos años, que se le estaba haciendo no tengo mucha, hace mucho de esto, estaban haciéndole una rehabilitación en una camilla con un aparato, y el aparato tiene una pequeña descarga eléctrica, no tan pequeña porque el paciente pobre, fueron mínimas las secuelas afortunadamente. El paciente cae de la camilla al piso con la descarga, y ahí se condenó es muy viejo el caso, ni siquiera me acuerdo dónde tramitaba, se condenó al ente asistencial. Perfecto, gracias María del Carmen. No, por favor, Javier. María del Carmen, yo te quería hacer una pregunta. Hola. Hola, sí, Silvia. ¿Me escuchás, María del Carmen? Sí, sí, te escucho. Cuando nosotros estuvimos estudiando con Javier el tema de las cláusulas claim-made, porque son también las cláusulas que se utilizan en el ciberriesgo, y vimos muchas declaraciones de inconstitucionalidad en la justicia federal, en Buenos Aires, de esas cláusulas que son las que se aplican para la mala praxis. ¿Tenés conocimiento si en Rosario también hubo planteos de inconstitucionalidad de las cláusulas claim-made, o se han declarado inconstitucionalidades al respecto? Porque el planteo era como que violan el artículo 109 porque no dan cobertura durante la vigencia de la póliza si el reclamo se queda fuera, digamos, queda fuera el reclamo. Entonces como que el planteo es como que contraría la ley de seguros, y algunos tribunales como que la declaran nula como de pleno derecho. Quería saber si tenías conocimiento, si acá se han planteado ese tema o si se han declarado nulidades de la cláusula claim-made en el caso de mala praxis. Si tenés conocimiento. Yo no tengo conocimiento de cláusulas, de que se haya declarado la inconstitucionalidad de una cláusula claim-made, pero como yo les comentaba, tengo poca experiencia en la práctica con las cláusulas claim-made, porque la compañía que yo he representado siempre trabajó con base ocurrencia. Que por supuesto que si a mí me dan a elegir entre las dos, yo me quedo con la base ocurrencia. Totalmente. Ahora, me llama la atención lo que me decís, que este trabajo que yo había encontrado de Daniel Bufanti, respecto a las cláusulas claim-made, que él no la veía inconstitucional, también hace alusión al artículo 109, pero como para declararla constitucional. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. O sea, la verdad que yo no sé cómo se agarran del 109 para declarar la inconstitucionalidad. A mí, más vale parecería que lo que dicen es que la póliza está vigente, pero como que el reclamo quedó afuera, la compañía no responde, entonces dice que eso contraría la ley. Contraría. Sí, claro, no. Y hay por ejemplo, Fabiana Compiani está con esa postura, Stiglitz, Sobrino, bueno, y hay Sobrino, sí, sé, aparte lo hemos escuchado en tantos congresos a Sobrino. Y bueno, también atacar. Claro, también Fabiana Compiani y Rubén Stiglitz tiene artículos escritos sobre eso, y bueno, y hay fallos. El artículo de Bufanti creo que es comentando un fallo de Cámara que la declaró inconstitucional. Creo que sí, él comenta un fallo. Lo encontré, a ver si tengo acá este fallo. Pero no lo viste, qué fallo. ¿Vos lo tenés, Silvia, este artículo de Daniel Bufanti? Sí, no sé si ahora encuentro la cita, pero sí, lo he leído, y él comenta un fallo de Cámara. Comenta un fallo de Cámara. Comenta un fallo de Cámara en la sala civil F. El fallo es del 2011.
que hemos visto que como que las declaran como de pleno derecho, o sea, Sí. sin analizar. Y después nosotros habíamos buscado un fallo de corte que era de, no me acuerdo, era de, no sé si de Chubut, o de un fallo de una corte provincial, que decía que le parecía erróneo que se declarara sin analizar, digamos, el contexto, sin más la inconstitucionalidad, o sea, declaraba nula la cláusula, porque decía que la Corte trata un fallo de Cámara donde decían que el asegurado había pagado por una cobertura claim-made, que generalmente tienen un precio menor, y que terminó teniendo una cobertura como si fuera en base a ocurrencia, y que eso tampoco era justo, y el fallo creo que no sé si lo tengo por acá, pero era muy interesante como que hacía esa distinción, como que decía que no solo había que mirar si se oponía o no la ley, sino que había de mirar por lo menos las condiciones en las cuales se había contratado la cláusula, porque claro, si se paga un precio menor, y después también, otra de las cosas que se tomaba en cuenta era que ahora no se da más la cláusula claim-made en forma pura, sino que ahora hay posibilidad de contratar prórrogas para el tema del reclamo, o hacer endosos, o contratar periodos de retroactividad, y que entonces al no darse más la forma pura, eso ya no sería de por sí inconstitucional. Incluso hay una resolución de la SUPER, que es del año 2018, de la Superintendencia de Seguros, que también dice que establece como una reglamentación para los seguros, no para todo, porque no es aplicable a los ciberriesgos, pero sí, por ejemplo, a la mala praxis, donde dice que obligatoriamente la compañía, sin pago de extra de prima, tiene que ofrecerle al asegurado una prórroga de 3 años, que sería coincidente con el periodo actual de prescripción del código actual. Claro, ahora Entonces, se atemperó al haber reducido el plazo de prescripción a la mitad. El código actual se atempera. Pero sí, yo siempre, digamos, en resumen, voto por la base ocurrencia. Me inclino por la base ocurrencia. Pero es muy interesante el tema. Perdón, un comentario nomás. Respecto de las cláusulas claim-made, me parece que sostener que son totalmente inconstitucionales es complicado, porque en muchos casos puede ser para beneficio justamente del tomador. Suponete que vos no tuviste contratada una póliza tradicional. Al tener una claim-made, de alguna manera estás protegiendo un periodo que no podrías cubrir de otra forma. Si fuera inconstitucional, eso sería totalmente imposible de contratar, digamos. Yo no conozco en Rosario temas que hayan sido declarados inconstitucionales, ni siquiera que se haya planteado. Yo el problema que le veo, más que el hecho de que sea inconstitucional, es el tema de la reticencia, sobre todo en los casos de mala praxis médica. Me imagino que en la mayoría de los casos los médicos están al tanto de los casos que tienen posiblemente en el pasado vinculados a una posible mala praxis. Deberían informarlos al contratar el seguro, y entonces en ese caso, si solamente es claims made, sería poco lo que estaría cubierto. Sí, es complejo el tema. El tema es complejo y muy interesante, Silvia, pero podemos retomar en alguna charla. Sí, es muy lindo. Sí, absolutamente. Hola, buenas tardes. Una consulta. En el caso de que existiera pólizas vigentes a la fecha de ocurrencia y también a la fecha del reclamo, con esta situación que estamos viviendo de una inflación muy alta, ¿tendríamos que tomar como suma asegurada la de el reclamo o la de ocurrencia? No tengo experiencia en que haya pluralidad de seguros y uno base ocurrencia y uno base reclamo, pero se aplicarían todas las normas de la pluralidad de seguros si fuera así. Claro. Bien, gracias. No, por favor. María del Carmen, piden que repitas dónde se puede leer el fallo o los datos para que lo puedan ubicar.
en el Sí. chat. Si a alguien le interesa puntualmente el fallo, que me mande el correo y yo se lo mando. Viste, yo les comenté el criterio que yo tengo respecto a los temas de mala praxis, que sería el mismo que se aplica a los temas de familia, aunque familia nunca hice, pero no tengo inconveniente en pasarlo en forma individual. Vamos a poner el de primera instancia. Es la sentencia número 1286 del 8 de junio del 2017 del juzgado de distrito de la séptima nominación. Y el acuerdo es de la sala cuarta del 22 de octubre 22 de octubre del año pasado. Ahí se dictó, esa es la fecha del acuerdo, 22 de octubre del 2022, sala cuarta, el juiz es 21-012-78-708-9. No tengo ningún inconveniente en pasarlo por mail, a pasarlo por mail a un caso a quien lo necesite. Tanto el de primera como el de segunda instancia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta de la disertación que estuvo muy clara y muy bien dada por María del Carmen? Gracias. Romina, que ella iba a llevar los Pati a la escuela a pagar las deudas. Estimada, desde ya muchas gracias, muy clara la disertación. Yo lo que quería consultar es si podía dejarme su mail para poder solicitarle el fallo por ese medio. Pasá el mail. ¿Vos estás en el grupo amplio del instituto? No. Bueno, sí, no tengo dónde anotar. No, yo lo anoto, si me quiere dictar, yo lo anoto y yo le envío un mail, así directamente me contesta. El mail es DRA de doctora, DRA, ¿Sí? mi apellido, JOB corta E, punto, ¿Sí? DR de doctor, ¿Sí? Palazzi con doble Z, PALAZZI, ¿Sí? @gmail.com. Bueno, doctorajove.doctorpalazzi@gmail.com. Exacto. Perfecto, doctora, ahora le voy a enviar un mail. Muchas gracias. Mandame un correo que yo a la brevedad te lo mando. Te mando Muchas los gracias. fallos. Bueno. Bueno, entonces, dada la hora, damos por finalizada la charla. Recuerden que el martes que viene nos encontramos a las 5 de la tarde con la charla del doctor Carlos Frederick. Y bueno, muchas gracias María del Carmen por la disertación. Muy interesante el tema y muy linda tu charla. Bueno, nos vemos gracias, el martes. ¿Cómo no? Gracias. Saludos a todos. Chao a todos.